el presente video vamos a realizar el análisis del movimiento de lanzamiento a pie firme en el baloncesto. El equipo está compuesto por Giovanni Andrés Jiménez, Juan Stevenson Rodríguez, Cristian Camilo Garnica y quien les habla Luis Antonio Cardenal. Para dar inicio al análisis del movimiento, en esta primera parte vamos a dar cuenta de la caracterización general, la cual se compone de la definición, la práctica en la cual se desarrolla este movimiento, las capacidades que privilegia esta práctica y las lesiones más comunes asociadas a dicha práctica. En cuanto a la definición de qué es el lanzamiento a pie firme, lo entendemos como un patrón básico de movimiento. Este se clasifica dentro de los patrones motores manipulativos. Y en cuanto a su forma de ejecución, se trata de suspender en el aire un objeto hacia una dirección determinada, el cual a través de un impulso que es generado con las manos. Su técnica de ejecución se trata de llevar los brazos de abajo hacia arriba y de un costado hacia la línea media del cuerpo. Eh, y en el transcurso del recorrido pasa de una flexión a una extensión de brazos, impulsando el objeto con las manos. Este movimiento también va acompañado por un paso de una flexión de cadera y rodillas en el inicio del movimiento a una extensión de las mismas al final del movimiento sin despegar en ningún momento los pies de la superficie. ¿En qué práctica se desarrolla este movimiento? En el baloncesto o en el básquetbol. Este lanzamiento a pie firme dentro del baloncesto se utiliza para realizar tiros a la canasta para anotar cestas. Puede también realizarse en una zona de 3 o 2 puntos y es más común en la ejecución de tiros libres debido al tiempo y espacio para ejecutar el lanzamiento. En esta parte encontramos lo que corresponde a las capacidades físicas básicas que privilegia el baloncesto. Inicialmente tenemos la coordinación, especialmente el aviso manual, para poder realizar los dribbling y los rebotes del balón contra el suelo con una sola mano. Como segunda capacidad tenemos la resistencia. Al jugarse en un espacio no tan grande y tener límites de tiempo, se necesita resistencia para soportar el ritmo de juego rápido. Como cuarta capacidad encontramos la fuerza, tanto en extremidades superiores para realizar lanzamientos con buena puntería y a larga distancia, también en extremidades inferiores y se evidencia cuando se realizan los saltos. Estos también son potentes y altos para tomar el balón o ascender. Y como cuarta capacidad que podemos evidenciar tenemos la velocidad. Al tener un límite de tiempo, para encestar y pasar la mitad de la cancha, se necesita de velocidad para realizar los desmarques y los dribbling o los regates. En esta parte tenemos las lesiones más comunes en el baloncesto. Pudimos encontrar los dedos en martillo o dedos luxados, el esguince del pulgar, esguince del tobillo, dolor agudo en la ingle, la rodilla del saltador y el hombro doloroso. Bueno, pasando a la caracterización específica, se realizará un análisis biocinemático y un análisis bioestático, además de una identificación de factores de riesgo y algunas sugerencias para corregir estos. Entonces, el movimiento que se va a analizar es el movimiento de lanzamiento a pies firme en el baloncesto, caso es particular el de esta muchacha. Bueno, en análisis biocinemático, el plano de análisis desde el cual se va a realizar el análisis es el plano sagital. El eje desde donde se va a analizar será el eje transversal o lateral. Y los movimientos que vamos a analizar son flexión y extensión. La posición corporal es bipodal o bipedestación. Bueno, comenzamos con la flexión del hombro que está en 90 grados aproximadamente. También existe una flexión del codo en unos 60 grados aproximadamente. También notamos una hiperextensión de la muñeca, una flexión de la articulación coxofemoral en unos 50 grados aproximadamente, donde hay una anteversión leve de la pelvis, como lo notamos aquí en el vértice que une esas dos líneas que no está en el centro. Y hay una flexión de la rodilla en unos 100 grados aproximadamente, acompañada por una flexión de tobillo de 60 grados aproximadamente. Bueno, la cadena cinética es cerrada.
Pasando a analizar la integridad articular, podemos decir que no se presenta una buena integralidad articular debido a que hay ciertos segmentos articulares que no están en una buena alineación para una distribución de la carga por todo el cuerpo. El problema de alineación se centra en la articulación coxofemoral, debido a la anteversión de la pelvis y la presencia de una lordosis lumbar, que ocasiona fuerzas de comprensión y una posible fuerza de cizallamiento en la columna, y que las rodillas se flexionen sobrepasando la punta de los pies, generando más presión sobre estas. Pero identificamos que este problema sobre la articulación coxofemoral es ocasionado por un error que está cometiendo en la ejecución del movimiento esta mujer, el cual es la elevación de los talones, ya que el movimiento se realiza con toda la planta de los pies apoyada totalmente sobre el suelo. Por eso se denomina a pie firme, por lo cual esta elevación de talones es un error. Y esta lo que origina es que la postura corporal se ve afectada a nivel de las articulaciones, debido a que se lleva el peso corporal hacia la zona anterior, causando una carga mayor sobre las rodillas, una posible fuerza de cizallamiento, y causando también pues la leve anteversión pélvica que genera una carga mayor en la espalda, específicamente en la zona lumbar. Aquí es donde se nota esta anteversión pélvica en el vértice, que no está en el centro de esta articulación. Bueno, el segundo inconveniente está en la articulación de la muñeca, que se encuentra en una hiperextensión debido a que está soportando la mayoría del peso del balón. Es decir, que no hay un buen agarre del balón, lo que ocasiona un esfuerzo mayor en esa articulación. En esta hiperextensión, al estar la carga generada por el peso del balón soportada solo en esta mano, ocasiona que la presión se ubique en solo el lado derecho del cuerpo, generando además que el esqueleto axial se incline hacia el lado que soporta la carga, ocasionando que el movimiento sea forzoso y genere más presión en el brazo derecho que en el izquierdo. En lo que respecta al ritmo articular, teniendo en cuenta el movimiento final, en lo que respecta a la regulación entre tensión y relajación, se puede decir que en términos generales hay una buena distribución de la carga, debido a que las articulaciones que comenzaron el movimiento en una flexión terminaron en una extensión, como las rodillas y los codos. Y en el caso de la muñeca, pues que comenzó en una extensión, terminó en una flexión. Sin embargo, retomando la anteroversión pélvica, la lordosis lumbar y la ubicación de las rodillas causadas por la elevación de los talones, causa que cuando la articulación coxofemoral se comienza a extender para culminar el movimiento de lanzamiento, el peso del cuerpo se focalizará en la zona anterior, generando más presión sobre las rodillas y sobre los tobillos. Bueno, en lo que respecta al análisis biostático, encontramos fuerzas internas de comprensión y de flexión. Las fuerzas compresivas están en la articulación del codo y hombro, en la articulación coxofemoral y en la zona lumbar, y en la articulación de las rodillas y de los tobillos. Mientras que la fuerza de flexión la encontramos en la articulación de la muñeca, compuesta por una fuerza compresiva en la zona dorsal y una fuerza tensil en la zona palmar. También encontramos una posible fuerza de cizallamiento en la zona lumbar de la columna vertebral. ¿Cómo se puede mejorar la ejecución del movimiento? Aquí vemos la forma incorrecta y la forma correcta. Es realizar un mejor agarre del balón para evitar esta hiperextensión de muñeca, aumentar la retrogresión de la articulación coxofemoral eh, para evitar como tal esta anteversión pélvica y evitar en todo lo posible la elevación de los talones, pues para evitar todos los demás factores de postura incorrecta en el movimiento. Aquí vemos que la línea amarilla representa la forma correcta de ejecución y la línea roja la forma incorrecta. Factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo encontramos la hiperextensión de la muñeca, la lordosis lumbar y la anteversión pélvica. Como primer factor de riesgo encontramos la hiperextensión de la muñeca. En este movimiento se puede ocasionar un esguince en la muñeca y en el caso más grave una fractura por fatiga, al repetir constantemente el movimiento. Ahora bien, la lordosis lumbar. Este es un factor de riesgo que al causar fuerzas de comprensión y posiblemente sillamiento sobre la columna vertebral puede conllevar a dos consecuencias. La primera es que se avance a una hiperlordosis lumbar que ocasiona un dolor constante e intenso en esta zona. Y la segunda es una posible hernia discal lumbar
que se causa por la compresión de los discos que llevan a que el núcleo pulposo presione el nervio y produzca intenso dolor. Y por último tenemos la anteversión pélvica. La anteversión pélvica es un factor de riesgo en este movimiento debido a que influye en la generación de la lordosis lumbar y además ocasiona una presión extra sobre las rodillas, que es una posible fuerza de sillamiento, lo que puede derivar en una tendinitis o bursitis sobre la rodilla causando un dolor en esta articulación. Formas de corregir y evitar los factores de riesgo. Formas generales. Primero, realizar un calentamiento general y específico completo del cuerpo antes de iniciar la práctica deportiva o iniciar el calentamiento. Segundo, realizar una movilidad articular previa en una intensidad baja para preparar las articulaciones para el trabajo posterior. Tercero, realizar un buen estiramiento de los diversos músculos implicados durante la práctica deportiva o sesión del entrenamiento. Formas de corregir y evitar los factores de riesgo en la hiperextensión de la muñeca. Primero, corregir la ejecución del movimiento haciendo énfasis en realizar el lanzamiento distribuyendo el peso del balón entre las dos manos y sosteniendo e impulsando especialmente con la mano dominante pero en contribución con la otra mano. Segundo, realizar entrenamientos de fuerza para las extremidades superiores. Tercero, realizar un fortalecimiento de los músculos extensores y flexores de la muñeca. Formas de corregir y evitar los factores de riesgo en la lordosis lumbar. Primero, realizando un fortalecimiento de los músculos abdominales. Segundo, realizar entrenamientos de flexibilidad de los músculos de la zona lumbar. Tercero, corregir la ejecución del movimiento realizando el lanzamiento sin inclinar demasiado el tronco del cuerpo hacia la zona anterior y sin elevar los talones. Tercero, evitar ejercicios con carga axial. Corregir y evitar los factores de riesgo en la anteversión pélvica. Primero, realizando un fortalecimiento de los músculos abdominales. Segundo, realizar un fortalecimiento de los músculos retroversores de la pelvis. Tercero, realizar estiramientos adecuados de los músculos alrededor de la articulación coxofemoral. Cuarto, corregir la ejecución del movimiento realizando el lanzamiento sin inclinar demasiado el tronco del cuerpo hacia la zona anterior, evitando elevar los talones. Recomendaciones de un educador físico. El lanzamiento a pie firme en el baloncesto es una variante del patrón motor del lanzamiento. Se clasifica como un patrón básico de movimiento manipulativo, debido a que permite una interacción con objetos, en este caso el balón. Es un movimiento de carácter filogenético, debido a que da cuenta del desarrollo de una persona que puede perfeccionarse a través de la práctica. Se caracteriza por la capacidad de imprimirle fuerza al objeto, es decir, el balón. Para este caso es importante hacer un reaprendizaje motriz para poder lograr una mejor automatización del movimiento buscando alcanzar el estadio maduro de la ejecución del lanzamiento, en este caso por sobre la cabeza, que implica impulsar el balón con ambas manos. También una retroalimentación, con el fin de realizar las correcciones pertinentes para mejorar la ejecución del movimiento, en este caso ubicar mejor el tronco, la posición de los brazos, evitar elevar los talones y mejorar el agarre del balón y así alcanzar la respuesta deseada y correcta. Encontramos dentro de lo planteado 6 principios. Principio de multilateralidad. En el lanzamiento a pie firme, este principio se desarrolla realizando la misma cantidad de lanzamientos por ambos lados del cuerpo. Principio de progresión. En el lanzamiento a pie firme, este principio se desarrolla de dos formas, realizando lanzamientos a poca distancia, aumentando hasta llegar a largas distancias y variando el peso y el tamaño del balón. Principio de recuperación. En el lanzamiento a pie firme, este principio se desarrolla estableciendo tipos de descanso entre una serie de lanzamientos e intercambiando el lado de lanzamiento, evitando así lesiones por estrés. Principio de individualidad. Una frecuencia, practicar este lanzamiento una cantidad de días por semana. Una intensidad, realizar lanzamientos de diversas distancias. Un tiempo, realizar lanzamientos por 15 minutos. Y el tipo de ejercicio, lanzamiento a pie firme. También aplicar instrumentos diagnósticos como el parkour, ficha médica, HA, entre otros, para conocer los factores de riesgo de la persona. Aplicar test y realizar medidas objetivas para conocer la condición física de la persona. En este caso, el test de fuerza, abdominales y flexión de codo es de vital importancia. Responder a los objetivos personales de la persona. Principio de especificación. Entrenamientos específicos de fuerza en los brazos por un lado para mejorar el agarre del balón y distribuir de mejor forma el peso
de este por todo el cuerpo, disminuyendo el factor de riesgo de la hiperextensión de muñeca, y por otro lado, para fortalecer el impulso del balón. Fortalecimiento del core para mejorar la postura corporal y de esta manera lograr que la distribución y transición del esfuerzo sea equitativa por todo el cuerpo y no se concentre en una zona, es decir, que la fuerza del movimiento surja desde los miembros inferiores y se transmita progresivamente hasta llegar a los superiores, pasando por la zona media, y no que ésta surja desde la zona media. Así se disminuye la lordosis lumbar, la intervención pélvica y la presión sobre las rodillas. Principio psicológico. En el lanzamiento a pie firme, este principio se desarrolla estableciendo objetivos SMART, como anotar una cantidad específica de lanzamientos en un tiempo determinado, desde una distancia establecida. También se desarrolla por medio de un seguimiento y análisis de cambio de estado comportamental y de ánimo de la persona que está entrenando, generando cambios graduales para posteriormente establecerlos como permanentes. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado.